capítulo 10. Vamos a leer el verso número 17. Aquí hay peticiones. Si usted trajo sus peticiones, entrégase a los diáconos y ellos nos lo harán llegar rápidamente. Pero ahí donde está usted sentado, habrá la escritura en el capítulo 10 de Romanos, verso 17. Estamos en el tema de la fe. Mi justo, diga conmigo, mi justo. No, está todavía usted medio dormido. Juntos. Mi justo por la fe vivirá. ¿Cuántos aquí ya se sienten pertenecientes a Él? ¿Sí? No es el justo nada más, es mi justo. En esa línea vamos a estudiar la palabra de fe. ¿De qué se trata eso? Vamos a verlo en los próximos minutos. Pero la escritura dice, así que la fe viene del oír. Y yo agrego esta frase, no le estoy agregando a la Biblia, sino que para poder expresar lo que le quiero trasladar. Y ese oír es un oír especial por la palabra de Cristo. Señor, tú conoces las necesidades de tu pueblo, se han escrito, y te pedimos, Señor, que tú seas propicio a esas necesidades. Te pedimos, Padre, que tú sanes, Señor, que tú operes en las peticiones de tus hijos. Oramos, Señor, por esos matrimonios en problemas. Oramos por las finanzas, Señor, de tu pueblo. Oramos, Señor, para que todo desánimo se pueda ir, Padre, del corazón. Envíanos tu bendita palabra. Señor, danos ese rema tuyo que provoca fe. Y permite, Señor, que nosotros podamos accesar a la esfera de la fe. Esa esfera espiritual, Señor, donde las cosas sobrenaturales son naturales y donde tú, Señor, te revelas para bendición de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo es quizá en todo el Nuevo Testamento el que recibe más revelación acerca de la fe. Y usted dirá, hermano Sergio, ¿usted no se ha cansado de hablar de la fe? No, fíjese que todavía hay muchos temas de la fe. Y como veíamos hoy en escuela dominical, se hacía una pregunta, yo no sé si usted la escuchó, si había venido, pero se hacía o se acotaba hacia la realidad que usted y yo oímos palabra. Y de la fe ya llevamos bastantes temas, pero la pregunta que se hacía es, ¿tiene usted un poquito más de fe? ¿Qué dice usted? ¿Ha dado pasos de fe a través de lo que la palabra le ha estado enseñando? ¿O solo se ha concretado su cerebro a conocer más de Dios, a conocer más del tema de la fe, pero no lo ha podido llevar al plano de la práctica? ¿Sabe usted que ese es el mayor problema del Hijo de Dios? Que conocemos y conocemos y conocemos la palabra, pero la mayoría de veces encontramos que esa palabra aparentemente no nos ayuda. Y creo que hoy vamos a ver con la ayuda del Señor y vamos a recordar cosas importantes, porque ¿cuántos de ustedes quieren tener fe? ¿Sí? Como un grano de mostaza. Si tan solo tuvieras la fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte o a este sicómoro o a este problema que tienes o a esta situación que estás enfrentando, si tuvieras tan solo la fe como un grano de mostaza, le dirías al esposo, sácate de aquí. No, a él no, ¿verdad? A lo que tiene adentro. ¿Cuántas esposas le quisieran decir al esposo, fuera? Pero al demonio que tiene adentro. Así que la fe, como dice ese verso en Hebreos, mi justo por la fe vivirá, tiene muchas cosas interesantes y en este capítulo 10
Yo quisiera que usted me acompañara para hacer un poquito de contexto desde el verso 5. El apóstol Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 del Romanos hace un tremendo paréntesis en todas las enseñanzas que él está trasladando a la iglesia de Cristo. Por supuesto, el destinatario eran los creyentes en Roma. Ahí estaba Aquila y Priscila. Habían ido delegados por el apóstol a fundar la iglesia en Roma. Los historiadores dan cuenta que Aquila y Priscila, que tenían el mismo oficio manual de hacer tiendas que el apóstol Pablo. ¿Cuántos saben que mientras hacían tiendas, el apóstol Pablo, me imagino que con una gran aguja capotera, trabajando la tela quizá gruesa, quizás se sangraba las manos el apóstol, pero se desvelaba junto con Aquila y Priscila haciendo tiendas para poder sostenerse y para no serle carga al pueblo? ¿Cuántos Pablos necesitamos hoy en estos tiempos que no sean carga al pueblo, verdad? Pero él aprovechaba y cada puntada que hacía con Aquila y Priscila, el apóstol los discipulaba. Mire otra vez, qué importante ser discipulado. Yo te pregunto, hermano amado, si tienes 5, 10, 15, 20, 25, no sé, 30 años de estar en el Señor, ¿ya estás siendo discipulado? ¿O solo has sido un asistente continuo a la iglesia sin recibir realmente un discipulado? Aquila y Priscila, después de recibir ese discipulado, fueron enviados precisamente a Roma y se reunían en una casa. No había templos. Era en una casa donde ellos empezaron la obra, pero el apóstol le empieza a hablar a Israel en el capítulo 10, en el capítulo 11 y en el capítulo 9, 10 y 11. Y en ese contexto nos enseña algo interesante acerca de la fe. Dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. ¿Algún hombre que haya guardado toda la ley? ¿Tiene usted el ejemplo bíblico de un hombre que guardó toda la ley? Sí, solo uno. Jesús es su nombre. Y decimos Jesús porque Jesús especifica precisamente al perfecto hombre. Él guardó toda la ley, pero de ahí ninguno más. Saulo de Tarso dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Fariseo de fariseos. Yo diría feo de feos. ¿Cuántos saben que los fariseos eran feos? Religiosones. Hipócritas. Sepulcros blanqueados. Así los catalogaba Jesús. Y qué feo es que le digan a uno así, ¿verdad? ¿Qué tal mi sepulcrito blanqueado? Ya no vendría usted aquí, ¿verdad? Pero Jesús así agarró a los fariseos. Qué bueno que usted no es feo. Ya Cristo lo ha hecho lindo, ¿verdad? En él. Pero el que buscaba la justicia por la ley tenía que vivir por ella. Y Gálatas nos amplía y nos dice que por lo menos los que estudian logran contabilizar 630 mandamientos. No son 10, 630 mandamientos. Y había que guardarlo uno por uno, uno por uno. Yo no sé cómo hacía Saulo. Yo creo que Saulo, tal vez allá nos ponemos de acuerdo con Saulo porque allá todo se reconcilia. Pero qué atrevido al decir en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Me está siguiendo, hermano? No se me ha dormido. Hoy hay un poco de calor, así que si los hermanos servidores nos ayudan a abrir ventanas, yo creo que va a ayudar a que usted no se me vaya a dormir por el calor, porque es una buena excusa que usted se duerma por el calor y no por el predicador, ¿verdad? Dice, pero la justicia que es de la fe. Hay dos clases de justicia. No pierda la atención, los hermanos nos van a ayudar, pero hay dos clases de justicia, la que es de la ley y la que es de la fe.
¿Cuál justicia está experimentando o ha experimentado usted? ¿La de la ley? Viva por ella. ¿O la de la fe? Yo me quedo con la de la fe usted. ¿Usted también? ¡Qué bueno! Y dice, pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Fíjese que esa es una cita del Antiguo Testamento. Cerca de ti está la palabra. Ahora, yo tengo que recordar juntamente con usted que el problema que se da cuando oímos mucha palabra es qué clase de palabra oímos. Y a estas alturas, hermano amado, ovejita del Señor. ¿Cuántos aquí son ovejitas del Señor? Porque, entiéndame bien, no son mías, son del Señor. Yo no morí por ustedes. Fue el Señor. Usted le pertenece a Cristo. Amén. Me han dado la tarea de intentar cuidar su alma si se deja. Pero algunos no se dejan. ¿Cuántos dicen amén? Que digan amén los que se dejan. Pero note usted que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Qué palabra es la pregunta? Y usted y yo sabemos que hay dos clases de palabras en griego que se traducen palabra en nuestro idioma español, en nuestras Biblias. Una es logos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la otra, que es la que casualmente aparece aquí en ese verso que acabamos de leer y se repite cada vez que en el capítulo 10 habla palabra o palabras, es la misma palabra griega y es rema. ¿Cuántos saben que logos no es lo mismo que rema? ¿Saben qué sospecho? Que nosotros hemos recibido en todo el transcurso de nuestra vida cristiana más logos que rema. Y es que eso de alguna manera depende del grado de entrega que nosotros también tengamos. Y es que el rema, o definamos primero el logos rapidito para recordar, el logos es, según los diccionarios, es toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo repetimos? Toda palabra que sale de la boca de Dios es logos. ¿Y entonces qué es rema? Para empezar, le voy a decir y le voy a recordar que el rema se alimenta o sale de logos. ¿Me está siguiendo, hermano? Póngale atención a esto. Porque vamos a hablar de la palabra de fe que usted y yo necesitamos, pero no es logos. El logos no produce fe. El logos se puede volver en determinado momento un conocimiento que hincha. Por eso no sé si se ha puesto a pensar usted que las personalidades más conocedoras, teológicamente hablando, de la Biblia, normalmente no son hombres de fe. Digo, normalmente. No voy a generalizar. Pero usted encuentra eruditos que en los idiomas antiguos con los que se escribió la Biblia le pueden dar cátedras tremendas. Le pueden hablar en un discurso rimbombante con palabras de domingo y usted lo que hace es aburrirse.
Y usted dice, qué interesante estuvo esa conferencia, qué interesante estuvo ese estudio, pero a la hora de rajar ocote, esa palabra no le ayudó. ¿Cómo definimos rema? Es toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo que, porque su base es el logos, solo que el Espíritu agarra el logos, que es general para todos los que estamos aquí, y agarra la necesidad tuya, tu situación, tu problema, tu confusión, si tú quieres, tu pecado. Y el Espíritu agarra esa palabra y la aplica personalmente a ti, a tu necesidad, a tu problema. Por eso cuando predicamos, lo que anhelamos los que predicamos es que haya rema de Dios. Que sea una palabra que salió de la boca de Dios, pero que el Espíritu, disculpe que lo diga así, la cocinó primero. Lamentablemente hoy no tenemos pizarrones que se vean en ambos lados, ni tenemos pantallas, pero déjeme tratar de graficarle esto. Hace tiempo que platicamos de esas cosas, hace tiempo que las enseño, pero tengo la impresión de que no las hemos logrado entender completamente. Todos recordaremos que el doctor Ríos utilizaba 3 círculos concéntricos. Se me están durmiendo de este lado, mejor les predico un ratito, me disculpan. Nos vamos a despertar. Gloria a Dios, hermanos. ¿Están aquí ustedes? Aleluya. Pero se recuerda que él nos hablaba y nos graficaba el ser integral 3 en 1, como el aceite. De ese tengo que comprar, ¿verdad, Yadi? Para que no me rechinen las puertas. 3 en 1. Así somos nosotros los hombres. 3 en 1. Espíritu era la parte más interna. Círculos concéntricos. Un solo centro, un círculo pequeño llamado espíritu, uno más amplio llamado alma, envolviendo el espíritu, el alma, y el más afuera. Watchman Nee le llama a esa parte el hombre de más afuera, el hombre exterior, el de más afuera y el hombre interior. Por eso usted sabe que cuando cumplimos 80 años dicen viejo cascarita, ¿o no? Disculpe si alguno ya tiene 80 aquí, ya le dije viejo y le dije cáscara. Pero el cuerpo es como la cáscara. ¿Me está siguiendo? Es el estuche del alma. ¿Está conmigo? Muy bien. Cuando nosotros, como en este momento, estamos oyendo palabra, mucho de lo que sale de mi boca es logos. Pero en el camino yo lo que espero es que el Espíritu intercepte esa palabra que el Señor dijo en capítulo 6 de Juan. Mi palabra, mis palabras, ahí también es rema, son espíritu y son vida. Quiere decir que el rema lleva espíritu adentro. Cuando la palabra sale, si la cáscara está suave, penetra. Y cuando digo cáscara suave es porque a veces venimos duraznos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que el pecado sexual endurece el corazón? Por eso cuando un joven está en pecado sexual, se le endurece el corazón. Cuando un esposo está en pecado sexual, se le endurece el corazón. Cuando una esposa está en pecado sexual, se le endurece el corazón. Y hay muchas maneras que el corazón se puede endurecer. ¿Cuántos saben que las oraciones
hechas delante del Señor una vez y otra vez y no hay respuesta, puede endurecer el corazón y provoca incredulidad. Entonces la palabra penetra y dice Hebreos 4:12. ¿Quiere que lo leamos? Acompáñeme rápidamente a Hebreos 4:12, rapidito. Al fin y al cabo solo me faltan como 2 horas de predicar. No es cierto. Capítulo 4 de Hebreos, muy conocido este pasaje. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Quiere decir que hay palabra muerta. Y eficaz, quiere decir que hay palabra que no es eficaz. Quizá esa palabra que continuamente estás escuchando puede estar provocando. Abel, ¿te puedes sentar aquí en medio de los jovencitos? Por favor, para que no sigan platicando. Estamos predicando la palabra, ¿verdad? Y los jóvenes necesitan aprender a oír la palabra. Algunos de los jóvenes que se puedan levantar, por favor, y darle lugar al hermano. Lo vamos a hacer de esa manera, no porque no los amemos, sino que para que no me interrumpan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Espero que los jóvenes no se me enojen. Los queremos tener cerca, pero queremos que no platiquen mucho, ¿verdad? Gloria a Dios. Note que dice, en el verso 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Una espada de 2 filos. Quiere decir, hermano amado, que la palabra rema, porque ahorita le voy a explicar, debería de cortar lo que está duro. Aún el corazón de piedra. ¿Cuántos saben que a veces nosotros los hombres podemos tener, y por supuesto las mujeres, corazón de piedra? Hay terreno en el corazón que está junto al camino, que se endureció y que la palabra de Dios como semilla cae, y como está duro el terreno, dice que las aves tipo de espíritus se llevan la palabra. Mucha gente se lleva la palabra, los espíritus, y por eso sale como entró, o peor. Otito continuamente, cuando lo he oído predicar últimamente, dice que se nos olvidan los versos, ¿verdad, Otito? Se nos olvida lo que predicó el pastor el anterior mensaje. ¿No será que hay terreno junto al camino y las aves tipo de espíritus están robando la palabra? Note entonces que esa espada que es eficaz, siempre en el verso 12 dice, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra. Una vez estuve en un retiro en el este de los Estados Unidos, de esos retiros que hacen donde le dan a uno de desayuno, qué bueno, mosh, engrudo. Y agarran como que si estuviera uno en la cárcel, ¡pach! Le ponen así, guácala, dice uno. Y cuando le dan el huevito, dice, bueno, por lo menos huevito voy a comer, huevo plástico. Parece de plástico, de esos que venden en los súper en bolsa usted. ¿Cuántos han comido de eso? A mí no muy me gusta el hash brown y de repente, y de ribete le ponen a uno el hash brown ahí. Comida americana. En cambio uno quiere sus huevitos estrellados con chirmolito y frijolitos. Aleluyita. ¿Verdad que sí? Bueno, somos chapines. Pero note entonces que, bueno, le quería decir esto. Ahí había un hermano en ese retiro que cuando oía una palabra que impactaba su corazón decía, ay, 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 ay. Y parecía que interrumpiera el mensaje. Y a cada rato decía, ay, ay, ay. Y en una ocasión le dije, sí, que te la metan bien adentro, porque es espada de 2 filos. A veces deberíamos decir ay, pero como somos guatemaltecos, ¿verdad? Apenas decimos ay. Es que nosotros los guatemaltecos somos demasiados compuestos, ¿verdad? Bien circunspectos, casi no pasa nada, pero la espada de la palabra de Dios
quiere penetrar hasta la división. Eso es lo que lo quiero llevar rapidito. Hasta la división penetra del alma y del espíritu. Sígame. Esta es la línea que representa el cuerpo. Sí, el círculo. El hombre de más afuera. Algunos lo tienen ya bien gordito y otros flaquitos. Sí. Pero luego hay una división entre el alma y el cuerpo. Es el segundo círculo. ¿Me está siguiendo? Pero la división entre el alma y el espíritu es el tercer círculo más chiquito. ¿Me siguió? Usted lo puede dibujar ahí si tiene un papel. Y dice que la palabra de Dios, que es como espada cortante de dos filos, penetra a esa división. Hermano amado, si la palabra a usted no le penetra a esa división, usted pierde su tiempo. Hasta es mejor que no venga. Porque se le queda a nivel almático. Y en el alma está el conocimiento. Y generalmente los hombres, cuando otro hombre predica, está examinando. Yo me recuerdo que en una ocasión allá en la Toledo, ¿verdad, Yadi? Un hermano de escuela dominical enseñaba muy bonito el hermano. Pero no se dio cuenta que mi esposa estaba adelante. Y entonces a cada rato le decía a sus hijas: mira, ya se va a equivocar, vas a ver. Y yo estaba predicando, fíjese. Ahora sí ya metió la pata. Él solo estaba pensando en qué me iba a equivocar. ¿Y cuántos saben que ningún hombre es infalible? Ya di solo tomándole la película. Cuando ella se volteó, se puso blanco y era algo moreno. Porque los hombres somos dados a examinar. Cuando la palabra llega solo a intelecto, solo a cerebro, solo a ideas, a conocimiento, ahí vienen las teologías. Están en el alma. Pero para que el partido se empate, hay hermanas que oyen la palabra con sentimientos. ¡Ay, ay, 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 ay! Y uno dice: ¡ala, qué bendición esa hermana! Pero si solo era sentimiento, fue una reacción almática. Tiene que llegar a la división. Ahora, hermano amado, esa división del alma y el espíritu es un misterio. Pero el logos entra. Porque Hebreos 4:12 no dice rema, dice logos. Entra hasta la división. Y como llega hasta el espíritu, es ahí, no en el espíritu humano. Porque ¿cuántos saben que el que se unió al Señor, un espíritu es con él? Así dice la escritura, ¿verdad? El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo se puede entender eso? La divinidad te envuelve. Tengo que recordarle esto. El espíritu de Cristo es el espíritu que da vida. Y es el odre nuevo. Y el Espíritu Santo es el vino nuevo. Y dice que no podemos echar vino nuevo en odre viejo. El odre viejo es tu espíritu humano. Si el Espíritu Santo se derramara en el espíritu humano, se rompería el odre. ¿Me está siguiendo? Por eso tiene que entrar en el parto gemelar primero el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu que nos da vida y es el odre nuevo. Así que el Espíritu de Cristo, como odre nuevo, contiene el Espíritu Santo, que es el vino nuevo, para que no suframos pérdida. Y por eso, el que se une al Señor, el Espíritu Santo lo envuelve al espíritu humano. ¿Me está siguiendo? El espíritu de vida lo envuelve. Entonces, cuando el logos llega ahí al espíritu y ya no hay ministraciones almáticas. ¿Cuántos recuerdan que el doctor Ríos nos recordaba y nos decía cosas que tal vez no entendíamos, pero tal vez ahora logremos entender? Él decía: la ministración de la palabra debe de ser de espíritu a espíritu, no alma a alma. Un buen predicador, un buen
orador, puede manejar con conocimiento y elocuencia la palabra, pero llega a nivel alma. Hermano amado, yo por 10 años estuve siendo, diríamos, enseñado por buenos predicadores en mi juventud, de los 11 a los 22 años. Pero me llenaron de conocimiento, logos. Y por experiencia propia, le digo que logos no ayuda contra las tentaciones. El logos no ayuda a poner por obra lo que usted ya sabe, y por eso muchas veces esa palabra nos juzga a nosotros mismos, porque al que más se le da, más se le demanda. El logos tiene que llegar hasta el área espiritual para que el espíritu ahí la cocine. ¿Y sabe qué? Después regresa como rema. Ahora me va a entender lo que dice aquí la escritura, y le voy a leer un poquito más de corrido. Si volvemos nosotros a Romanos capítulo 10, donde estábamos, dice: cerca de ti está la palabra, está el rema, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Cuando el logos cocinado, revelado por el Espíritu, regresa en sentido inverso, sale por la boca. Un ejemplo de un rema. Ahí está una joven, hace 2000 años, por decirlo en buen chapín, tiesa, se murió. Ishkamik, kaput, no sé cómo se dice en japonés. Se murió. No, eso es otra cosa. Y el Señor hablaba arameo. No es asunto de idiomas. Pero él tenía el logos hecho rema en su corazón. Y salió de su boca: Talita Kumi. Uy, ¿y eso qué es? Muchacha, levántate. Y se levantó. Sí, se levantó. El rema puede producir hechos portentosos, porque solo el rema de Dios produce fe. Ahí va Pedrito, que iba en el barco donde todos estaban dormidos, y hace un día el barco, y de repente vieron un fantasma. Scooby-Doo. No, esa es otra cosa. No es para que despierten los muchachos. Que si era el Señor, el que venía caminando. ¿Sabe qué quería hacer Jesús? Es que Jesús, qué tremendo usted. Los discípulos se metieron a un barco e iban para cruzar el otro lado del mar de Galilea. Y Jesús se quedó orando, porque él se oraba a usted. Pero cuando vio que ya se habían ido en el barco, como que los discípulos no oraban, dijo: no problem. Y empezó a caminar. Y si usted mira la armonía de los evangelios, se va a dar cuenta que él iba a pasar de largo para llegar antes que ellos, caminando sobre el mar. Pero cuando vio que estaban emproblemados los hombres de poca fe, qué bueno que solo ellos eran los hombres de poca fe. Hoy nosotros ya no somos de poca fe. Y Pedro le dijo: si tú eres, manda que yo vaya a ti. ¿Se acuerda? Una palabra de 3 letras fue el rema para Pedro: ven, ven. Y Pedro recibió fe de ese rema. A los 11 que estaban ahí no les afectó el ven, solo a Pedro. Hay que estar preparados para los remas. Y Pedro recibió la fe, puso el pie en el agua y el agua estaba dura.
y puso otro pie. Y seguía el agua dura y se había roto la ley de la gravedad. Y Pedro, sospecho que era panzón. No. No, saber cómo sería Pedro, pero pesaba, ¿verdad? Por lo menos pesaba más que yo. ¿Qué produjo fe en Pedro? ¡Ven! ¿Cuántos de nosotros necesitamos la palabra rema de Dios que nos diga ven? Para poder cruzar nuestras propias batallas, hermano, nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones difíciles, nuestras propias tormentas. Necesitamos el rema de Dios, no conocimiento. Yo tengo la leve sospecha, solo la sospecha, que todo lo que le oímos al doctor Ríos en una buena cantidad para muchos de nosotros se volvió logos, conocimiento. Y creo que por el mundo hay ministros con suficiente logos, elim, pero no muchito rema. Por eso es que Pablo nos sigue diciendo a nosotros en el verso 9 que si dice, no, quiero leerle la parte final del 8, eso es lo que me interesa. Dice, en tu boca y en tu corazón, porque primero tiene que estar en el corazón y luego salir a la boca. Es decir, el rema, ahí dice palabra, el rema de fe que predicamos. La responsabilidad de los que enseñamos y predicamos no es predicar cualquier cosa, es llevar una palabra rema de fe o un rema que produzca fe. Un rema que le diga al joven que esa situación familiar en la que se encuentra y donde se siente mal y no logra salir adelante, reciba un rema que le permita creer que Dios lo va a sacar adelante o la va a sacar adelante. Un rema de Dios que le diga a aquella mujer que está sola, que verdaderamente el logos que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan, esa persona sola lo pueda atesorar. Hay muchas mujeres que se sostienen en un hombre. Si está cerca de su hombre, dígale, mijito, yo te quiero mucho, pero yo me sostengo en Cristo. ¿Sabe usted que Dios usa a su esposo para bendecirla? Pero no es que él sea muy inteligente, no se crea mucho, hermano. No es que él sea muy bueno en los negocios. Es el instrumento. Por eso cuídelo, apapáchelo, dele sus gustos. Eso sí, que sean buenos gustos. Amén. Pero es un instrumento, no se puede sostener en un hombre, porque ese hombre también necesita sostenerse en Cristo. Por eso cuando la mujer se queda sola, si confiaba en Cristo, ahora tiene que confiar más. Como también pasa cuando el hombre se queda solo, también tiene que confiar en Cristo. Como el tiempo a mí me corre y no sé por qué ese reloj corre. Y no solo que me lo adelantaron una hora. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees, ahí está la fe, en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tú y yo no somos salvos por venir a la iglesia. Tú y yo no somos salvos por diezmar o servirle. Tú y yo somos salvos porque un rema de Dios nos dijo que el Cristo de la semana zángana, híjoles, no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo. Es un Cristo que murió por nuestros pecados. Es un Cristo que es el Cristo, el ungido, que nos dio salvación. Entonces vemos acá que dice, porque con el corazón se cree, note,
el logos que se volvió rema. Si tú no tienes un rema acerca de quién es Dios, o mejor dicho, quién es Cristo como hijo de Dios, puedes estar en la iglesia toda tu vida y no ser salvo. Hermano Rigo y yo estuvimos en Tijuana hace poco. No cantamos el corrido del carro rojo, pero estuvimos por ahí, donde tantos latinoamericanos intentan pasar la frontera. Y pasamos la frontera, de ida y de regreso. Y viera qué fácil. Bueno, llevábamos papeles, ¿verdad? Pero ahí conocimos a un ex sacerdote, joven. Le conté ya, ¿verdad? ¿O no le he contado? ¿Y a quién se lo conté? A otras ovejas. No sé a quién se lo conté. Pero tal vez 35 años, ¿verdad, Río? Ex sacerdote. Él contaba que hay en México tanta necesidad de sacerdotes que jovencitos como la edad de José ya empiezan a ser preparados para ser sacerdotes. Y él contaba cosas terribles que no puedo contar aquí. Pero lloraban los patojitos, atrapados en esa preparación. Y sin duda a él le tocó eso porque es bastante joven. Y yo puse ahí al hermano Rigo para que platicara con él. Y qué tremendo testimonio. Hoy tiene 15 iglesias en México. Pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo que ese ex sacerdote dejara de hacer todo lo que hacía y entendiera la revelación de Cristo? Si en la preparación, hermano, que se hace muchas veces en este tipo de preparación ministerial, muchas veces ni la Biblia se abre. Se les prepara en filosofía, se les prepara en teología, se les prepara en muchas logías. Pero ese es el mejor ejemplo de que el conocimiento per se no salva hasta que Cristo se revela en un rema de Dios. ¿A cuántos ya se le reveló Cristo? ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio que verdaderamente Él ya se nos reveló? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nota que adentro se tiene que cocinar la palabra. Yo creo que muchos de nosotros probablemente ya quemamos la cocina. La palabra que tú escuchas tiene que penetrar a esa división. Y nota que Efesios 4:23 dice: y sed renovados en el espíritu de vuestra mente. Es en esa división entre el alma y el espíritu donde está la mente más profunda, donde la palabra penetra y lo que tú creías en un acto de fe y en un acto especialmente de revelación, tú dejas de creer en lo que te han dicho solo porque te lo han dicho, sino que se hace tu verdad. Por eso, ¿cuántos aquí han recibido el rema de Dios de sanidad? ¿Quién ha recibido el rema de Dios de sanidad que les ha sanado el cuerpo? A ver, levántenme la mano, ¿sí? ¿Han recibido ustedes ese rema de sanidad? Gloria a Dios. Eso no se lo quita a nadie. Yo voy terminando. Pues la escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Yo me paso al verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Mucha gente que viene a las iglesias, ¿sabe por qué no invoca? Porque no ha creído. No ha habido rema que produzca fe. Ahí es la fe salvadora la que actúa. Pero dice más. Dice el verso 14:
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se necesita oír. Note, el autor de Romanos aquí nos escribe al revés. Yo hice un esquemita aquí en mi Biblia, porque lo puse al derecho. Pero él va de lo de afuera, que es invocar, para adentro. Se lo voy a explicar. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hoy más que nunca, el ministro que enseña o predica tiene que tener testimonio de que fue enviado. Tiene que tener el sello que fue enviado. Porque en mi esquemita primero está enviado. Solo el enviado predica. El enviado que predica, la gente oye. Lo que la gente oye produce fe. Y el que tiene fe, por fin invoca. ¿Me está siguiendo? Usted tiene que tener testimonio de que quien le predica fue enviado. Porque usted sabe que ahora ser pastor, todo mundo es pastor. Se quedó sin trabajo y dice, aunque sea de pastor, me meto. Y se recuerda que el doctor nos decía, hoy cualquiera hable su champa. ¿Verdad que sí? Y lo peor es que hay auditorio para todo. El envío de un ministro hace, verso 16, vamos concluyendo. Dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí termina el verso que nos interesó al principio. Así que, en conclusión a lo que hemos hablado, dice el apóstol, la fe, esa que necesitamos todos, viene del oír. Ahora sí entendemos que ese oír es un oír especial. Primero tiene que ser de alguien enviado, que predica las palabras de Cristo, los remas de Cristo. Así que la fe viene por el oír, pero no es un oír normal, no es un oír simple, es un oír con espíritu. Y esa clase de oír por el rema de Dios. Eso es un círculo virtuoso, yo termino. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nuestro oído espiritual capte el rema de Dios, porque solo ese rema de Dios va a producir fe para que tú y yo verdaderamente creamos en el corazón y luego lo confesemos con la boca. Cuando usted recibe o lee la Biblia o oye un mensaje o lee un libro o cualquier situación que tenga que ver con palabra de Dios, si no se produce nada interno, es conocimiento. No hay más. La fe viene por un oír especial. ¿Sabe usted que la fe es espíritu? Porque hay don de fe. Don del espíritu, que es fe. Hay fruto del espíritu,
que es fe. Y me decía el Señor algo ayer. El don del Espíritu es un acto, me decía. El que tiene don del Espíritu o tiene don de fe, pone las manos y se producen milagros. Don de fe es instantáneo. Ni siquiera necesita que la persona sea santa. Porque el Espíritu hace como Él quiere y toma un ungido. ¿Me está siguiendo? Es don, es un acto. Pero me dijo, el fruto del Espíritu es un proceso. Y el fruto del Espíritu, llamado fe, entra en el proceso de renovar la mente. Entra en el proceso que el Espíritu, por medio de la palabra que es Espíritu y es vida, engendra. ¿Sabe cómo se dice en aquella parábola del sembrador? Cuando se siembra la semilla, dice el sembrador salió a sembrar. Cuando dice semilla, dice en el griego esperma. ¿Me oyó bien? Esperma. Eso nos habla a nosotros, que nuestra mente, amados hermanos, es una matriz que necesita ser engendrada por el esperma de la palabra. Y el fruto en un árbol, usted sabe que las flores tienen órganos femeninos, ¿verdad? Eso se aprende en primaria. No me acuerdo de cuáles son. ¿Ah? Los pistilos, ¿no? Bueno. ¿Ah? Estambres y pistilos. Fíjese que eso iba a decir, pero no estaba seguro. Qué bueno que aquí tengo maestras. Órganos femeninos. Y usted sabe que necesitan de polen, ¿verdad? Sí, que es como el esperma que engendra en la flor. Y si es palo de aguacate, da aguacates. Y si son naranjas, da naranjas. ¿Usted qué cree que quiere engendrar el Espíritu en nosotros? Jesús y luego Cristos. ¿Me está siguiendo? Por eso uno encuentra cristianos de 30 años que no parecen cristianos. En la iglesia muy bonitos. En la casa qué feitos. En la iglesia qué bonitos. Pero en el colegio qué feitos. En la universidad qué buen testimonio ni qué 8 cuartos. Aló. ¿Por qué? Porque no ha habido engendramiento. Necesitamos espermas, remas, que el Espíritu utilice para engendrar en nosotros y finalmente dar a luz al Cristo de la gloria que llevamos dentro. Yo termino con esta frase. María, cuando la mencioné así en un funeral, no fue en un funeral, fue en un matrimonio, donde había como 80% de inconversos. Al final de la bendición se acercó una persona y me dijo, todo el mensaje me gustó, salvo una cosa. No me dijo qué, yo le dije a Yadi, de plano que fue cuando dije María. Pero la madre de Jesús, dice la Biblia que fue engendrada por el Espíritu Santo. Se halló engendrada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es fuerte esto. El esperma del Espíritu. Mejor dicho, el esperma del Altísimo. En la matriz del Espíritu. Engendró lo santo que nacerá y ella fue una incubadora. Después disciérnalo usted tranquilamente.
Y María se vio engendrada por el Espíritu. Y en los normales 9 meses, porque no fue de un día ni fue de un mes, fueron 9 meses para ser perfecto hombre. Al primer mes, el Cristo que María llevaba dentro no se notaba. Por eso es normal que un recién convertido no lo parezca. Hay recién convertidos que todavía fuman y toman y mujerean. Y uno los manda al infierno, ¿verdad? Pero ya tienen vida. Al segundo mes a María no se le notaba. Al tercer mes empezó a notársele, porque le creció el estómago, ¿verdad? Dígame, si lo cree. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, tú que ya fuiste engendrado de lo alto, engendrado del Altísimo, el que no nace de nuevo, el que no nace de lo alto, no puede ver. Y el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. La pregunta de esta mañana para terminar es, ¿ya se te nota el Cristo que llevas adentro? Que fue engendrado desde el primer rema que te llevó a la salvación y al nuevo nacimiento. ¿O eres cristiano o cristiana fajada? Aquellas adolescentes que no quieren que les vean el embarazo, se fajan para tomar más tiempo, ¿verdad? Y no se les ve el embarazo. Ponte de pie, hermano. ¿De cuántos meses estamos? Embarazados de Cristo. Pablo dice que estamos embarazados, no usando esa palabra, pero dice Cristo fue hecho sabiduría de Dios, rema de Dios, ahí arranca el embarazo. Justificación. Continúa el proceso. Santificación, que es parecernos a Él, porque el Altísimo trasladó los genes para parecernos a Él. Y finalmente, para completar el proceso, glorificación. Dice, Cristo nos fue hecho esas 4 cosas. Si tú tienes ya a Cristo en tu corazón y no solo eres asistente a la iglesia, Cristo como semilla ya está ahí. Pero estás permitiendo el proceso de la santificación para llegar a la glorificación. Todos los que estamos aquí y la novia que se está preparando en el mundo entero, que sabemos que es un grupo pequeño, más de lo que nos imaginamos, estamos en la bolsa amniótica. Estamos en la bolsa amniótica. Aún no hemos sido dados a luz. Porque Romanos capítulo 8, verso 23 dice que la redención de nuestro cuerpo es la transformación. Huiotesia. Huíos, hijos maduros, hijos a punto. El título que le dan a Jesús como hijo de Dios es huíos.
Empezamos como tecnones, pero el final propósito de Dios es que seamos presentados hijos gloriosos, maduros, completos. ¿Y sabes qué? Esta tierra ya no va a haber solo un Cristo. No estoy hablando de dioses, estoy hablando de hombres y mujeres hechos a la imagen de Cristo, sin ser dioses, en el sentido de divinidad, ya que nos han hecho partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo va tu embarazo, hermano? Reflexiona un momentito, reflexionemos. ¿Se te nota el Cristo que llevas adentro? ¿O todavía tu humanidad pesa más? Tus ideas, tus planes, tus conceptos, tus sueños, tus proyectos. ¿Qué pesa más? Ahí donde estás, hermano amado, ahí donde estás, ¿te quieres parecer a Él? El Espíritu hoy te puede dar un rema, o lo va a aplicar para que tú seas engendrado y produzca fe para la transformación de aquello que todavía necesitamos que sea transformado en nosotros. Solo por un momento más, levanta tus manos. Y deja que el Espíritu traiga una palabra. Tú que estás desanimado, que hace tiempo que no hay una palabra que provoque una transformación en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos. Recibe una palabra rema que produzca fe, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Tú vas a salir, si ese proceso se da, confesando la palabra personal, privada, para ti, que Él te dio. Tal vez la palabra fue: mi matrimonio va a ser restaurado. Tal vez la palabra fue: voy a recibir sanidad en mi cuerpo. Quizá la palabra es: vendrá provisión aún en tiempos de escasez. Yo no sé cuál es la palabra. Quizá el rema es: tú y toda tu casa serán salvos. Ahí donde estás, recibe en el nombre de Jesús. Creo que todos somos cristianos, pero si alguien todavía no conoce al Señor, si todavía no ha entregado su vida, este es un buen momento para hacerlo. Alguien que no haya entregado su vida al Señor, ahí donde estás. Alguien que quiera reconciliar, ahí donde estás, háblale a tu Señor. Alguien que quiera parecerse más a Él, mostrar que está embarazado y que cada vez se parece más a Él, díselo a Él. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe ministración profunda en tu alma, en tu espíritu. Rema de Dios que transforme tu vida. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que tu Santo Espíritu ha hecho. Oramos, Señor, por la actividad del 2 y 3 de abril. Pon el anhelo, pon el deseo de buscarte en esos días de feriado. A tus ovejas que se congregan, tus ovejas que se congregan en este lugar, para poder, Señor, continuar en esta carrera maravillosa que tiene como fin parecernos a ti. En el nombre de Jesús, llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición. Señor, que los proyectos de esta semana, tu gracia, tu misericordia, tu guianza, Señor, vayan con nosotros. Bendice las reuniones durante la semana en las casas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a suplicar que los hermanos que están de este lado pasen a saludar a los que están de este lado, y así todos pueden salir cada uno para sus casas. Que Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios.